Las arañas de cristal del restaurante Golden Age inundaban la sala con una luz suave, convirtiendo a cada mujer en la perfección y a cada hombre en un caballero de novela antigua. Olivia Landgrave se ajustó el collar de perlas que llevaba en la muñeca y observó con una leve sonrisa cómo su marido Ethan seducía a otro posible inversor. A sus 40 años lucía impecable. Un traje de un famoso sastre, las canas en las sienes solo le añadían solidez, y en sus ojos bailaban las mismas chispas traviesas que 10 años atrás, cuando se conocieron. El acto benéfico estaba en pleno apogeo. Olivia sostenía un vaso de agua mineral y sonreía amablemente a sus conocidos. Llevaba un vestido azul oscuro que acentuaba su esbelta figura, y alrededor del cuello lucía el collar de la familia Landgrave, una joya antigua con un gran zafiro en el centro rodeado de una salpicadura de diamantes. Martha Ellington, una de las matronas más influyentes de la ciudad, cuyos nietos asistían a la guardería de los pequeños genios, se acercó a ella. «Olivia, querida, estás radiante. ¿Ya está terminada el ala este de la guardería?» «Casi terminada. Tenemos previsto abrir los nuevos grupos dentro de 15 días. La demanda supera nuestra capacidad. La lista de espera dura ya 2 años». «No me extraña. A Sophie le encantan tus clases de robótica. ¿Te puedes creer que ayer me estaba explicando los principios de los paneles solares? Solo tiene 4 años». Olivia estaba muy orgullosa de su clase de preescolar. 12 años atrás había empezado con una habitación minúscula y 3 empleados, y ahora Pequeños Genios estaba considerado el mejor centro preescolar de la ciudad. Los padres estaban dispuestos a pagar lo que fuera por llevar a sus hijos a grupos con un plan de estudios innovador. Por el rabillo del ojo, vio que Ethan sacaba el móvil y, frunciendo el ceño, tecleaba rápidamente un mensaje. Últimamente estaba cada vez más distraído con los mensajes de texto, sobre todo por las tardes. Olivia había aprendido a no prestarle mucha atención. Su marido trabajaba con proyectos de criptodivisas. El mercado nunca dormía. Ethan terminó por fin de hablar con el inversor y se dirigió hacia ellos. Olivia notó cómo se metía el teléfono en el bolsillo interior de la chaqueta mientras caminaba, un gesto que por alguna razón parecía innecesariamente apresurado. «Señoras, ¿puedo robarles a mi mujer para un baile?» Se inclinó galantemente. En la pista de baile sonaba algo lento y romántico. Ethan le pasó el brazo por la cintura con un movimiento familiar y giraron entre las demás parejas. Olía a su perfume favorito, y por un momento Olivia se sintió tan enamorada como en su primer baile. «¿Cómo han ido las negociaciones?», le preguntó. «Prometedoras. Quieren invertir en un nuevo proyecto», dijo Ethan distraídamente, mirando de vez en cuando a algún lugar por encima del hombro de ella. «¿Ocurre algo? Pareces preocupado». «No, solo cansado. Las últimas semanas han sido estresantes». Bailaron en silencio. Olivia reflexionó sobre cómo había cambiado su matrimonio en el último año. No, por fuera todo seguía siendo perfecto. Las cenas juntos, los viajes, las reuniones sociales. Pero algo había desaparecido sutilmente, como si la pequeña llama que antes calentaba su relación se hubiera apagado. La música se apagó y volvieron a su mesa. Ethan volvió a sacar el teléfono y sus dedos recorrieron rápidamente la pantalla. Una extraña expresión se dibujó en su rostro, una mezcla de preocupación y algo parecido a la culpa. «Lo siento, cariño, tengo que atender una llamada importante». Le besó la mejilla y se apresuró hacia la salida del salón. Olivia le acompañó con la mirada. Tal vez fuera solo su imaginación, pero sus hombros estaban tensos y su andar delataba nerviosismo. Tomó un sorbo de agua, intentando reprimir la sensación de inquietud que sentía en el pecho. Después de todo, estaban atravesando un momento difícil. La ampliación de la guardería, los nuevos proyectos de Ethan. Solo necesitaban superar este momento. La velada continuó.
Olivia se mezcló con los invitados, discutió los planes para el próximo año con el comité benéfico e hizo arreglos de negocios. Estaba en su elemento, una mujer encantadora y segura de sí misma, capaz de hacer que cualquiera se sintiera a gusto. Nadie se imaginaba que sus pensamientos volvían siempre a su marido, que no había regresado a la sala tras la llamada. Solo una hora más tarde reapareció Ethan, despeinado. Olivia notó que se ajustaba furtivamente la corbata antes de acercarse a ella. ¿Todo bien?, le preguntó. Por supuesto, solo cosas del trabajo, sonrió, pero la sonrisa no tocó sus ojos. ¿Por qué no nos vamos a casa? Mañana tenemos que madrugar. Se quedaron en silencio durante el trayecto. Ethan conducía, completamente concentrado en la carretera, mientras Olivia miraba por la ventanilla las luces de la ciudad que pasaban zumbando. Por primera vez, la impecable fachada de su vida le pareció tan frágil como las lámparas de cristal del restaurante, hermosas, pero listas para romperse al menor movimiento. Había sido un día agitado. Una de las profesoras había caído enferma y había que sustituirla, y los padres de los gemelos Henderson habían protagonizado otro escándalo porque sus hijos habían sido colocados en grupos diferentes. Olivia se hundió cansada en una silla de su despacho. Al otro lado de la ventana, el crepúsculo de octubre teñía el cielo de un espeso añil, y la guardería estaba inusualmente tranquila. Hacía media hora que habían recogido al último niño. Encendió el ordenador para terminar el informe trimestral. La nueva ala requería una gran inversión, y todas las cifras debían cuadrar perfectamente. De repente se oyó el sonido de un motor en marcha por los altavoces. El teléfono de Ethan debía de haberse conectado automáticamente a través de la cuenta compartida. Olivia estiró la mano para silenciar el sonido, pero se quedó helada al oír la voz de su marido. Sí, lo entiendo perfectamente. No, no podemos vernos hoy. Olivia tiene algún tipo de evento en el jardín. Por supuesto, me acuerdo de nuestro acuerdo. Debería haber interrumpido la conexión. Debería haber respetado su intimidad, pero algo en el tono de Ethan hizo que se quedara paralizada con la mano sobre el botón. Mira, te lo prometí. Sí, el collar será tuyo en cuanto resuelva las formalidades. Scarlett, cariño, sabes que no puedo simplemente sacarlo de la caja fuerte. Se hizo difícil respirar en el despacho. Olivia bajó lentamente la mano. Un extraño entumecimiento recorrió todo su cuerpo, como si estuviera viendo una película de la vida de otra persona. Por supuesto, me doy cuenta de que esto es importante para ti. No, Olivia no sospecha nada. Está demasiado ocupada con su guardería. Se oyeron pasos en la puerta del despacho. Probablemente la señora de la limpieza comenzaba su ronda vespertina. Aquel simple sonido devolvió a Olivia extrañamente a la realidad. Apagó mecánicamente el sonido, pero siguió sentada mirando la pantalla parpadeante del ordenador. Scarlett. El nombre se grabó en su conciencia como una marca. El collar. Su collar, el que Elizabeth le había regalado 10 años atrás con palabras de tradición y confianza. El mismo collar que había llevado en un acto benéfico hacía solo 3 días. Llamaron a la puerta. Olivia se sobresaltó y solo ahora se dio cuenta de que el estudio estaba completamente a oscuras. «Señora Landgrave, ¿aún está aquí? ¿Podemos empezar a limpiar ya?» «Sí, por supuesto, María, ya me iba». Su propia voz le sonó extraña y ronca. Empezó a hacer la maleta, cada movimiento le resultaba difícil, como si hubiera olvidado cómo controlar su propio cuerpo. Tenía el teléfono en el bolso y 2 llamadas perdidas de Ethan, probablemente para avisarle de que llegaría tarde. Qué considerado. Al salir del edificio, Olivia se topó con Dana, su ayudante, que también había trasnochado. «¿Va todo bien? Pareces un poco pálida». Dana sonaba realmente preocupada. «Estoy cansada, un día duro». Olivia esboza una sonrisa. «Quizá deberías llamar a un taxi». «No, gracias, tengo mi coche». Se puso al volante,
pero no giró inmediatamente la llave de contacto. En su cabeza se agolpaban retazos de la conversación que había escuchado, superpuestos a los recuerdos de los últimos meses, los crecientes retrasos en el trabajo, las cenas de negocios, las extrañas llamadas telefónicas. Todo formaba una imagen clara que ella había tenido tanto cuidado de no percibir. El teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de Ethan. Llego tarde a una reunión. No me esperes con la cena. Echó un vistazo a la pantalla y de pronto se sintió sorprendida por lo absurdo de la situación. Su marido enviándole un mensaje educadamente mientras prometía el collar de su familia a su amante. Olivia arrancó el coche. Tenía las manos firmes en el volante y su mente se iba despejando poco a poco. Estaba acostumbrada a solucionar problemas, a resolver conflictos a diario, a encontrar una salida a situaciones difíciles, a tomar decisiones difíciles, y ahora solo tenía que abordar esto como otra tarea que había que resolver. El viaje a casa le llevó más tiempo de lo habitual. Había elegido deliberadamente una ruta larga para reflexionar. Cuando aparcó delante de la casa, el plan empezaba a tomar forma. Mientras caminaba hacia el piso, Olivia pensó en la caja fuerte de su dormitorio, donde guardaba el collar, en cómo Ethan lo admiraba cada vez que ella se lo ponía para asistir a eventos importantes, en lo fácil que habría sido montar una escena, provocar un escándalo, exigir una explicación, pero eso sería demasiado fácil, demasiado predecible. Y Olivia Landgrave no construyó un negocio de éxito actuando de forma predecible. La mañana empezó como de costumbre, con una reunión de cuidadores en la sala de profesores. Olivia escuchó los informes de la semana anterior, tomando notas automáticamente en su agenda hasta que un nombre la hizo recelar. Además, la señora Morrison, de la Agencia de Relaciones Públicas, preguntaba por las plazas disponibles para la hija de una compañera, decía Dana. Perdone, ¿ha dicho Morrison? ¿De qué agencia? De la agencia creativa Future Vision. Tratan con empresas tecnológicas. Olivia tomó nota en su teléfono. Había pasado una semana desde la conversación que había escuchado por casualidad y estaba reconstruyendo la información metódicamente, como las piezas de un mosaico. El apellido de Morrison fue la primera pista. El día transcurrió como de costumbre. Pruebas de nuevos programas de desarrollo, reuniones con el contratista para el equipamiento de la nueva ala, consultas con los padres. Durante la pausa para comer, Olivia buscó en las redes sociales de Future Vision hasta que encontró lo que buscaba, una foto de un acto corporativo. En el centro del grupo había una mujer alta y rubia, con un peinado perfecto y una mirada tenaz en sus ojos marrones. El pie de foto decía: Scarlett Morrow, jefa de Relaciones Públicas, presenta una nueva estrategia promocional. Mientras los niños dormían la siesta, Olivia llamó a Catherine Morrison, clienta de la guardería desde hacía mucho tiempo y cuyo hijo mayor había asistido en el pasado a Little Geniuses. Catherine, querida, ¿cómo te va? He oído que estás contratando nuevos profesionales. Sí, Dana mencionó. Por cierto, hace tiempo que quería hablar de la posibilidad de organizar clases magistrales de relaciones públicas para los padres de nuestros alumnos. La conversación duró casi una hora. Olivia tenía un don para hacer hablar a su interlocutora, y poco a poco se fue aclarando el panorama. Scarlett Morrow, 29 años, en su tercer año en la empresa, ambiciosa, motivada, con fama de hacer las cosas bien, soltera. Vive en un barrio de lujo, conduce un coche caro, cena en los mejores restaurantes de la ciudad. Sabes, es una gran profesional, dijo Catherine. Hizo un trato increíble el mes pasado con esa compañía de criptomoneda. ¿Cómo se llama? Olivia sintió que sus dedos se congelaban. Por supuesto. Allí se habían conocido. Después de la llamada se quedó sentada en su despacho durante largo rato, mirando al patio otoñal donde los niños de primaria daban de comer a los pájaros. 29 años, 13 años más joven que Ethan.
11 menos que la propia Olivia. Llamaron a la puerta. La madre de los gemelos Henderson acudía a una cita con el psicólogo. Olivia guardó el teléfono en el cajón de su escritorio y sonrió. «Pase, señora Henderson. Tengo entendido que quería hablar de la educación separada». Pasó la hora siguiente explicando las ventajas de la educación separada para los gemelos, respaldando sus palabras con estudios y ejemplos prácticos. Era terreno conocido. Sabía exactamente lo que hacía. Por la noche, mientras revisaba el papeleo, Olivia abrió el perfil de Scarlett en una red profesional. Un rostro elegante y depredador destacaba en la foto. Maquillaje impecable, chaqueta cara, pose segura. El último proyecto que aparecía era el lanzamiento de una nueva plataforma de criptomoneda, la misma en la que trabajaba Ethan. Al día siguiente, Olivia quedó para comer con Miranda Holt, redactora jefe de la revista Socialité de la ciudad, cuya hija iba al grupo de mayores de Pequeños Genios. Scarlett Morrow. Oh sí, es una invitada frecuente a nuestros eventos, una muy decidida persona. Se rumorea que tiene un romance con algún financiero casado. Miranda era una fuente inagotable de cotilleos, y Olivia escuchaba atentamente, anotando los detalles. ¿Qué restaurantes prefería Scarlett? ¿Qué joyas llevaba? ¿Con quién salía? ¿Sabes qué es lo gracioso? Miranda se acercó más. Está obsesionada con el estatus. Siempre está pendiente de quién tiene qué bolso, de quién las joyas, qué coche. Es como un catálogo andante. Olivia recordó el collar familiar guardado en un lugar seguro. Por supuesto, más que una joya, era un símbolo de estatus, de pertenencia a la familia Landgrave. Cuando regresó a la guardería se encontró con un pequeño alboroto. Uno de los niños se había caído de los columpios. La siguiente hora la pasó calmando al niño, hablando con los preocupados padres y haciendo papeleo. Solo a última hora de la noche, sentada en un despacho vacío, Olivia se permitió pensar en toda la información que había recopilado. Depredadora inteligente y ambiciosa, obsesionada con el estatus y el éxito. Sabe exactamente lo que quiere. No era de extrañar que Ethan se enamorara de ella. Siempre le habían gustado las mujeres inteligentes. Pero Scarlett no parecía tan interesada en Ethan como en su posición, sus conexiones, su estilo de vida. Su teléfono vibró. Un mensaje de su marido. «Llegaré tarde. Reunión importante con inversores». Olivia miró la hora. Las 9 en punto. Me pregunto en qué restaurante estarían sentados ahora. ¿La Mer? ¿La Edad de Oro? Según Miranda, esos eran los lugares preferidos de Scarlett. Olivia apagó el ordenador y empezó a prepararse para volver a casa. En la puerta se topó con la limpiadora nocturna. S.R.A. Landgrave. Llega muy tarde esta noche. Mucho trabajo, María. Ya sabes cómo es. La noche en que Elizabeth Landgrave había invitado por primera vez a Olivia a su estudio privado, la mansión familiar había estado desacostumbradamente silenciosa. Olivia recordaba cada detalle, el olor a madera vieja y encuadernaciones de cuero, la suave luz de la lámpara antigua, las pesadas cortinas del color del vino de Borgoña. Hacía exactamente un año que se había casado con Ethan. Ahora, sentada en el salón, mirando el collar, Olivia recordaba aquella conversación. Elizabeth, siempre tan reservada y elegante, había parecido inusualmente agitada aquella tarde. Sacó de la caja fuerte una antigua caja de caoba con las iniciales L en la tapa, incrustadas en marfil. «Sabes, querida», comenzó Elizabeth, «cada familia conserva sus tradiciones. Los Landgrave no tenemos muchas, pero las que tenemos, las apreciamos con especial cuidado». Olivia recordó el movimiento de los dedos de su suegra al abrir la caja. Dentro, sobre terciopelo negro, estaba el collar, un gran zafiro rodeado de diamantes. Incluso a la luz tenue, las piedras parecían estrellas atrapadas en un engaste de oro. La historia de este collar comenzó en 1923, continuó Elizabeth.
Mi suegro, Gerald Landgrave, lo encargó para su novia en París. Era un industrial de éxito y quería regalar a su futura esposa algo especial, pero no fue solo el coste de la joya. Olivia acercó el collar a la luz. El zafiro era de un azul intenso, casi añil, como el mar en una noche sin luna. Este tipo de piedras eran raras hoy en día. La antigua talla de Ceilán le daba una profundidad especial. Gerald eligió el zafiro por una razón. Su familia creía que esta piedra simbolizaba la lealtad y la sabiduría. No iba a ser solo un regalo de boda, sino un símbolo de confianza y continuidad. Me vino a la mente el momento en que Elizabeth había colocado por primera vez el collar alrededor del cuello de Olivia. El frío metal, la pesadez de las piedras, el ligero vértigo de darse cuenta de lo precioso del momento. El espejo reflejaba 3 generaciones de mujeres, la propia Olivia, Elizabeth y un retrato de Grace Landgrave, la primera propietaria del collar. Desde entonces existe una tradición. El collar pasa de suegra a nuera cuando ésta demuestra su lealtad a la familia. Esto suele ocurrir un año después de la boda. Grace se lo pasó a mi suegra, ella me lo pasó a mí y ahora yo te lo paso a ti. Olivia recordó cómo había temblado la voz de Elizabeth al pronunciar aquellas palabras. Recordó su promesa de conservar y apreciar no solo la joya en sí, sino la tradición que había detrás de ella. Ahora, 9 años después, aquellos recuerdos resonaban con amargura. El día del funeral de Elizabeth, hacía 2 años, Olivia había llevado ese collar. Su suegra siempre había dicho que las reliquias familiares no debían recordar la pérdida, sino la conexión entre generaciones. Ethan le había apretado la mano con fuerza, y ella había pensado en lo mucho que esa tradición significaba para él. Su mirada se posó en las viejas fotografías de la repisa de la chimenea. Aquí estaba Grace Landgrave, luciendo este collar en una recepción para celebrar la inauguración de la nueva fábrica. Aquí estaba la joven Elizabeth en un acto benéfico. Aquí está la propia Olivia en su 30 cumpleaños. 3 mujeres, 3 historias, un collar. Elizabeth contaba a menudo cómo Grace utilizó su influencia y sus contactos para salvar el negocio familiar durante la Gran Depresión. Cómo su propia suegra, Margaret Landgrave, apoyó a su marido cuando éste decidió reorientar completamente su producción en los años de la posguerra. El collar era un símbolo no solo de estatus, sino de la fuerza que sus mujeres aportaban a la familia. El teléfono sonó sobre la mesa. Ethan. Olivia miró la pantalla, pero no descolgó. En su lugar, recordó otra de las historias de Elizabeth. Cómo Grace había empeñado una vez un collar para salvar la reputación de su marido durante un escándalo financiero. 6 meses después, cuando las cosas mejoraron, recuperó la joya. No es el objeto en sí lo que importa, sino lo que estás dispuesta a hacer por tu familia, solía decir Elizabeth. Me pregunto qué diría ahora su suegra. ¿Cómo reaccionaría al enterarse de que su hijo estaba dispuesto a regalar una reliquia familiar a una amante? Olivia imaginó la decepción en los ojos de Elizabeth y sintió una punzada de dolor. Además del collar, la caja contenía documentos que demostraban su historia y autenticidad. Antiguas facturas de la joyería, pólizas de seguros, cartas. Olivia sacó un sobre amarillento que contenía la carta de Grace a las futuras propietarias del collar. La había releído muchas veces, pero ahora las palabras cobraban un nuevo significado. «Querida hija», escribió Grace, «este collar no es solo una joya. Es un símbolo de la confianza que tu familia deposita en ti. Llévalo con dignidad y recuerda, su verdadero valor no está en las piedras, sino en la fuerza de espíritu de las mujeres de nuestra familia». Olivia dobló la carta con pulcritud. El crepúsculo caía por la ventana, y el reflejo del zafiro en el cristal parecía especialmente profundo. Se sorprendió a sí misma pensando que Scarlett nunca conocería estas historias. Para ella, el collar solo sería una costosa joya,
un símbolo de victoria sobre su legítima esposa. Ethan regresó dando un portazo. Olivia guardó rápidamente la caja de documentos en la caja fuerte, donde seguía guardado el collar. Su marido no sabía que guardaba las cartas y las fotografías. Era una pequeña precaución que había tomado siguiendo el consejo de Elizabeth. Los documentos son más importantes que las propias joyas, solía decir su suegra. Conservan la historia. Me pregunto, pensó Olivia mientras escuchaba los pasos de su marido en el pasillo, si Ethan se daría cuenta de que estaba traicionando no solo a ella, sino a la memoria de todas las mujeres de su familia. ¿Estaría dispuesto a explicarle a su madre dónde había ido a parar el collar que tan ceremoniosamente le había regalado a su nuera? Merece la pena conservar las tradiciones, pero a veces hay que protegerlas de quienes más deberían haberlas apreciado. Y Olivia ya sabía lo que haría a continuación. Por la mañana, Olivia se despertó antes de que anocheciera. Ethan dormía plácidamente a su lado, una visión que la hizo sentirse extrañamente distante, como si estuviera mirando a un extraño. Se levantó de la cama en silencio y se dirigió a la caja fuerte oculta tras un cuadro en el estudio. Mientras tecleaba el código, se sorprendió a sí misma pensando que no le temblaban las manos. Dentro, además de documentos y una pequeña cantidad de dinero, había una caja de caoba que le resultaba familiar. El collar brillaba en el crepúsculo matutino y, por un momento, Olivia admiró el juego de las piedras. Cerró la caja y bajó al garaje. Había una pequeña alcoba en el rincón más alejado, detrás de viejas cajas de juguetes infantiles almacenadas para una futura guardería. Años atrás, los albañiles habían dejado accidentalmente allí un espacio vacío detrás de un panel decorativo. Olivia lo descubrió cuando buscaba un lugar para los materiales sobrantes. Con cuidado, retiró el panel y colocó la caja dentro. El lugar era seco y seguro. A nadie se le ocurriría buscar joyas aquí. Volvió a colocar el panel en su sitio y ordenó las cajas como estaban. Le esperaba un día ajetreado en la guardería. Dentro de una semana había una presentación de un nuevo proyecto educativo para posibles inversores. Pequeños Genios. Tenía previsto lanzar un programa de aprendizaje precoz de lenguas extranjeras con métodos innovadores. Olivia, aquí tienes los esquemas de los folletos para la presentación. Dana colocó sobre la mesa una pila de prospectos satinados. Y ha llamado una representante del fondo de inversión. Quiere adelantar la reunión 1 hora. De acuerdo, haz los cambios en el programa. Y, por favor, recopila estadísticas sobre el rendimiento de nuestros graduados en las escuelas de idiomas. Mejorará la presentación. El trabajo le ayudaba a mantener la mente despejada. Olivia se sumergió en la preparación de los cálculos financieros, mirando de vez en cuando por la ventana, donde los niños mayores representaban una obra de teatro en francés. Su teléfono vibró. Un mensaje de Ethan. Cariño, ¿has visto mis gemelos de zafiro? No los encuentro. Olivia sonrió. Mira en el cajón de arriba de la cómoda, respondió, sabiendo perfectamente que los gemelos estaban en un lugar completamente distinto. A la hora de comer llegó otro mensaje. ¡Qué raro! No he encontrado ninguno. ¿Has visto por casualidad la caja de los collares? Quería ver si la cerradura estaba bien. Olivia no se molestó en contestar. Estaba Bao en una reunión de profesores. Señora Landgrave, ¿qué le parece incluir chino en el programa? La voz de la joven profesora la devolvió a la realidad. Centrémonos primero en las lenguas europeas. El chino requiere un enfoque especial y profesores especialmente formados. Después de comer, entró un agitado Ethan. Cariño, perdona que te moleste, pero ¿has abierto la caja fuerte últimamente? Cariño, tengo una presentación en una semana, ahora estoy muy ocupada. Olivia ni siquiera levantó la vista de su portátil. ¿Podemos verla esta noche? Sí, claro, parecía confundido. Es que es raro. Recuerdo perfectamente haber mirado el collar antes de la recaudación de fondos.
Dana, por favor, introduce el texto corregido de la presentación. Olivia cambió desafiantemente a asuntos de trabajo y Ethan tuvo que marcharse. Aquella tarde registraron la caja fuerte y luego todo el dormitorio y el despacho. Olivia colaboró tranquilamente en la búsqueda, sugiriendo los lugares más inverosímiles. Incluso fingió una ligera preocupación cuando no encontraron el collar. «Tal vez deberíamos informar a la policía», sugirió. «No», contestó Ethan precipitadamente. «Quiero decir que busquemos un poco más. ¿Quizá te lo llevaste a algún sitio?» «¿Cómo podría? Sabes que solo me lo pongo para eventos importantes». Durante la noche, pudo oír a Ethan susurrando por teléfono en el estudio. Le llegaban retazos de frases. «No encuentro», «No, no está adivinando», «Tenemos que pensar en algo». Al día siguiente, Olivia estaba inmersa de lleno en su presentación. Se reunió con los profesores, aprobó los planes de estudio, acordó un presupuesto. Ninguno de sus colegas se dio cuenta de que a veces se distraía con los mensajes de su marido, cada vez más inquieto. Por la tarde, había terminado la parte financiera de la presentación y se alegró al comprobar que las cifras parecían impresionantes. El nuevo proyecto iba a llevar al jardín de infancia a otro nivel. Cuando se marchó a casa, se quedó en el garaje, aparentemente revisando las cajas de materiales para las futuras clases. El panel estaba en su sitio y su pequeño secreto estaba a salvo detrás de él. Era hora de comenzar la segunda fase del juego. Scarlett Morrow siempre había considerado su nombre profético. Desde niña había admirado a la heroína de Lo que el viento se llevó, una mujer que sabía cómo conseguir lo suyo a cualquier precio. Es cierto que, a diferencia de su tocaya literaria, ella tuvo que empezar desde una posición mucho más modesta. Su padre trabajaba como gerente en un supermercado y su madre daba clases de primaria. Su pequeña casa en los suburbios era todo lo contrario de las mansiones en las que Scarlett entraba ahora como invitada de bienvenida. Pero incluso entonces, sentada a la mesa de la cocina y escuchando a sus padres hablar sin parar de ahorrar dinero, sabía que no era su mundo. En la universidad, eligió relaciones públicas no por casualidad. Esta profesión le dio la oportunidad de comunicarse con la gente adecuada, de crear la imagen adecuada, de estar en el centro de los acontecimientos. Pronto aprendió la regla principal. Lo importante no es lo que tienes, sino cómo lo presentas. La oficina de Future Vision estaba situada en un rascacielos de cristal en el centro de negocios de la ciudad. Scarlett estaba de pie junto a la ventana panorámica de su despacho, contemplando la ciudad matutina. Hacía solo 6 meses que le habían dado el despacho, junto con su puesto de jefa de relaciones públicas. La perseverancia y la ambición empezaban por fin a dar sus frutos. Un golpe en la puerta interrumpió sus cavilaciones. Un ayudante traía café recién hecho y el resumen de noticias de la mañana. Scarlett echó un vistazo a los titulares. Su último proyecto con una plataforma de criptomoneda había recibido una buena cobertura en la prensa. En aquella presentación había conocido a Ethan Landgrave. Recordaba aquella velada con todo detalle, su mirada clavada en ella un poco más de lo debido, una conversación informal sobre las perspectivas del mercado, un toque despreocupado al entregarle una tarjeta de visita. Traje impecable, modales seguros, un nombre conocido en ciertos círculos. Era exactamente lo que ella buscaba. Su smartphone tintineó suavemente. Un mensaje de Ethan. Otra excusa sobre el collar. Scarlett arrugó la nariz. Odiaba que sus planes no salieran según lo previsto, sobre todo ahora, cuando todo iba tan bien. Sobre la mesa había un número reciente de una revista de sociedad. En una de las páginas aparecía una foto de un acto benéfico, Ethan Landgrave y su esposa. Scarlett escrutó a Olivia, hermosa, bien peinada, con una postura impecable, y en el cuello tenía el collar que debía simbolizar la transición de poder. «La dueña de una guardería», dijo Scarlett en voz alta con leve desdén.
Resultaba irónico que una mujer que jugueteaba con los hijos de los demás llevara semejante joya. Sin embargo, eso cambiaría pronto. Ethan le contó la historia del collar, una antigua reliquia familiar, un símbolo de estatus en la sociedad. Eso fue lo que atrajo a Scarlett, no la joya en sí, sino lo que significaba. Conocía bien el poder de los símbolos. Al fin y al cabo, formaba parte de su profesión. Había flores frescas en un jarrón de cristal sobre la mesa. Ethan las enviaba todas las semanas. Ella prefería las rosas blancas, austeras, elegantes, como debía ser la futura señora Landgrave. Consultando su agenda, Scarlett anotó varias citas importantes. Entre ellas figuraba un almuerzo con el director de una revista de moda. Estaba creando metódicamente una red de conocidos útiles. En sus círculos, la reputación significaba tanto como una cuenta bancaria. Una llamada interrumpió sus cavilaciones. Uno de sus clientes exigía cambios en una campaña publicitaria. Scarlett pasó habitualmente al modo de trabajo, pero una parte de su mente siguió reflexionando sobre la situación del collar. No estaba acostumbrada a procrastinar, sobre todo cuando el objetivo estaba tan cerca. Entre reunión y reunión, miraba fotos de la mansión de los Landgrave, la antigua casa de estilo colonial, el césped inmaculado, el garaje para 3 coches. Todo esto iba a ser su mundo. Ya se imaginaba cómo bajaría por la amplia escalera para desayunar, cómo recibiría a los invitados en el espacioso salón, cómo brillaría en las recepciones con el collar familiar colgado del cuello. Me pregunto, pensó Scarlett mientras revisaba los planos de un nuevo proyecto, si Olivia se daría cuenta de que su tiempo había pasado. Esta mujer había construido su pequeño y acogedor mundo de sonrisas infantiles y juguetes educativos, pero ¿podría compararse con la vida real en la alta sociedad? Al final del día, había trazado un plan de acción para el futuro próximo. Era necesario acelerar los acontecimientos. Ethan vacilaba demasiado tiempo, intentando resolverlo todo, badazo. Los hombres siempre subestimaban la importancia de actuar con decisión. Cogiendo un bolso de un famoso diseñador, otro símbolo de estatus, Scarlett se dirigió al ascensor. La pared de espejos reflejaba a una mujer de éxito y segura de sí misma, tal como había sido Olivia Landgrave 10 años atrás, cuando había recibido aquel collar. Bueno, había llegado la hora del cambio de guardia. Después de todo, pensó Scarlett mientras se dirigía al aparcamiento subterráneo, le estaba haciendo un favor a Olivia. Algunas personas no están hechas para la alta sociedad. La dejaba hacer lo que mejor se le daba, tratar con niños y sus madres, y cosas como las joyas de la familia deben pertenecer a aquellos que realmente entienden su valor. Olivia, es una emergencia. Viene un inspector de sanidad. Una denuncia anónima. Dana entró volando en el despacho con la notificación en las manos. La denuncia enumera 8 infracciones, entre ellas la calidad de los alimentos y el estado de las salas de juego. El sol primaveral iluminaba el despacho de la directora de la guardería, donde Olivia acababa de leer otro mensaje de pánico de Ethan. Durante la última semana, había tenido tiempo de comprobar todos los lugares posibles, desde las taquillas del banco hasta los armarios del desván. Ayer incluso había viajado a casa de los padres de ella con el pretexto de una conversación de negocios con su padre. Avisa al personal, vamos a comprobar que están preparados. Olivia colgó el teléfono con calma. E invita a la señora Henderson a que me acompañe. Creo que sé quién presentó la queja. Además, por favor, recoge todos los registros de comprobación de temperatura y los libros de salud del personal. Dana asintió y salió. Olivia abrió el portátil y revisó las grabaciones de vigilancia de los últimos días. Ethan se había presentado 3 veces en la guardería, cada vez con la excusa más ridícula. En la última visita, supuestamente había dejado una carpeta en su despacho, aunque no llevaba ninguna. Volvió a sonar el teléfono, esta vez un mensaje de Miranda Holt.
Conocí a su marido en la joyería de Oak Street. Estaba interesado en tasar joyas antiguas. Le acompañaban unas rubias. No me vieron en el expositor de anillos. Estaban arrullando muy amablemente. A continuación llegó un mensaje del propio Ethan. Cariño, ¿recuerdas si le diste tu collar a la tintorería? ¿O habérselo enseñado a alguna de tus amigas? Olivia ignoró el mensaje. Estaba repasando los datos financieros para la auditoría. El teléfono del trabajo sonó en su mesa. Era su amiga Eleanor, de la compañía de seguros. Olivia, siento molestarte, pero hay una situación. Tu marido estaba preguntando por los papeles del seguro del collar. Dijo algo de una revalorización. Pensé que deberías saberlo. Gracias, Ellie. Sí, solo estamos renovando el seguro. Olivia mantuvo habitualmente la voz uniforme. Llamaron a la puerta. Entró la señora Henderson, la madre de las gemelas. Una mujer alta con expresión contrariada entró literalmente volando en el despacho. Exijo una explicación. ¿Por qué tienen a mis hijos en grupos diferentes? Les está traumatizando la psique. Mientras Olivia explicaba pacientemente las ventajas de mantener a los gemelos separados, respaldando sus palabras con los resultados de las últimas investigaciones, su teléfono no dejaba de vibrar. Ethan llamaba por tercera vez aquella mañana. Cuando la señora Henderson se marchó, Dana apareció con la noticia. Tenemos un problema. La comisión vendrá dentro de 1 hora. Además, hay una señorita Morrow que está interesada en una plaza para su sobrino. A través de las cámaras de seguridad, Olivia pudo ver a Scarlett inspeccionando meticulosamente las habitaciones, deteniéndose especialmente cerca de la caja fuerte del despacho del director. Llevaba un impecable traje de un conocido diseñador y estaba claramente incómoda entre los dibujos infantiles y los juguetes educativos. Necesitaré referencias de una guardería anterior, dijo Olivia con calma mientras Scarlett rellenaba el formulario. Y el historial médico del niño. Sin esos documentos no podemos considerar la solicitud. Scarlett se marchó sin nada, pero 1 hora más tarde llamó su tía, una mujer poderosa del ayuntamiento, resultó ser. Exigió condiciones especiales para su sobrino, insinuando posibles problemas con la licencia. Por la noche, Olivia se quedó hasta tarde en el trabajo, revisando el papeleo para la comisión. La voz de Ethan provenía de la recepción. Había llegado de nuevo, esta vez supuestamente para llevarla a casa. Cariño, ¿por qué no miramos en la caja fuerte después de todo? Tal vez esté apilada detrás de unos papeles. Cariño, tengo un examen importante próximamente. Vamos a resolverlo más tarde, ¿vale? En casa ella podía oírlo al teléfono en el estudio. No, Scarlett, todavía nada. Sí, he comprobado en todas partes. Incluso fui a casa de sus padres. No, no puedes denunciarla a la policía. Sí, entiendo lo que estás esperando. Al día siguiente, Ethan fue a todas las casas de empeño de la ciudad. Olivia se había enterado por su peluquera, cuyo marido trabajaba en una de ellas. Luego entrevistó a todos los criados. Incluso viajó a la casa de campo donde habían estado el mes pasado. Al mismo tiempo, Olivia había realizado con éxito una inspección sanitaria. Todo el papeleo estaba en orden y no se encontró ninguna irregularidad. La señora Henderson retiró bruscamente la denuncia cuando se enteró de los resultados de la escolarización por separado de los otros gemelos. Esa tarde, cuando bajaba al garaje a por material para la clase, Olivia oyó voces en el piso de arriba. Scarlett había venido a ayudar en la búsqueda. Ella y Ethan registraron metódicamente la casa, pensando que Olivia había llegado tarde al trabajo. Me prometiste ese collar, como símbolo de tu voluntad de empezar una nueva vida. Lo encontraré, lo juro. Solo lleva tiempo. ¿Tiempo? ¿Cuánto tiempo podemos esperar? ¿Tal vez tu mujer sospecha algo? No, está demasiado ocupada con su guardería. Ni siquiera se dio cuenta de que estaba comprobando su despacho. Olivia rió en voz baja,
comprobando la seguridad del panel tras el que estaba guardada la caja. Algo cayó del piso de arriba. Al parecer, se había volcado un jarrón con las prisas. Volvió a sonar el teléfono, esta vez de Elizabeth, la directora. Señora Landgrave, había una mujer al teléfono preguntando si había dejado alguna joya en el jardín para guardarla. Dijo que era de la compañía de seguros. Gracias, Elizabeth. Lo investigaré. Aquella noche, cuando Ethan la creía dormida, Olivia volvió a oírle rebuscar en su despacho. Todo había empezado 6 meses atrás, en el lanzamiento de una nueva plataforma de criptodivisas. Ethan se había preparado a conciencia para este proyecto. El equipo había desarrollado un innovador sistema antifraude y necesitaban presentarlo adecuadamente a los inversores. En la reunión previa a la presentación, vio a Scarlett por primera vez. Estaba sentada a la cabecera de la mesa, exponiendo con confianza la estrategia de promoción. Pelo largo y rubio, traje estricto, ojos marrones atentos. Nada que ver con Olivia, con su perpetua suavidad y su sonrisa traslúcida. Ethan se quedó en casa hasta tarde aquella noche, terminando un informe financiero para una presentación. Olivia, como de costumbre últimamente, estaba preocupada por sus asuntos. Se sentó a su lado en el sofá, abarrotada de papeleo para la ampliación de la guardería. Cariño, ¿qué opinas del chino en el programa? Los padres lo piden cada vez más. Respondió algo maquinal, sumido en sus propios pensamientos. ¿Cuándo habían empezado a hablar idiomas diferentes? Parecía haber sucedido tan imperceptiblemente. Ella estaba cada vez más inmersa en su mundo de educación infantil, y él simplemente seguía adelante. La presentación fue un éxito. Hubo un buffet después de la parte formal, y Scarlett se le acercó con una copa de champán. Gran presentación, especialmente la parte sobre el sistema de seguridad. Has conseguido explicar cosas complicadas en términos sencillos. Se pusieron a hablar. Ella dominaba el tema, hacía preguntas inteligentes y poco a poco la conversación pasó de las criptomonedas a los intereses generales. Resultó que leían los mismos libros, seguían a los mismos analistas, incluso preferían el mismo whisky. En casa, Olivia le esperaba con más historias sobre los gemelos Henderson y el nuevo programa de motricidad fina. Antes le había fascinado su pasión por el trabajo. Ahora, cariño, ¿me estás escuchando? Por supuesto, sonrió y asintió, pensando en Scarlett citando a su economista favorito. Las reuniones de trabajo se hicieron más frecuentes. Al principio eran verdaderas discusiones de negocios. El proyecto requería un apoyo constante de relaciones públicas. Luego vinieron los almuerzos juntos, puramente de trabajo, por supuesto. Y luego, de alguna manera, el primer beso en una sala de conferencias vacía después de la siguiente reunión se produjo por sí solo. En casa, Ethan se quedaba en su despacho cada vez con más frecuencia. Olivia apenas se daba cuenta. Estaba preparando la inauguración de la nueva ala de la guardería. Por las tardes, se sentaban cada uno con su portátil, y el silencio entre ellos se hacía cada vez más estrecho. Su primera cita de verdad fue en un pequeño restaurante a las afueras de la ciudad. Scarlett llevaba un vestido rojo y sus ojos brillaban más que los diamantes. Habló de sus ambiciones, de sus planes de futuro, y Ethan volvió a sentirse joven y lleno de energía. Aquella noche llegó tarde a casa. Olivia ya dormía, con un libro de psicología infantil sobre la mesilla de noche. Miró su rostro tranquilo y se preguntó cuándo habían empezado a distanciarse. La relación avanzaba rápidamente. Scarlett era todo lo contrario de Olivia. Brillante, asertiva, con una mente aguda y una lengua igualmente afilada. No hablaba de los hijos de los demás, pero sabía mucho de inversiones y podía mantener una conversación sobre las últimas tendencias en criptodivisas. Y entonces Scarlett vio el collar en una foto de un acto benéfico. Estaban sentadas en su piso hablando de planes para el futuro cuando le abrió la socialité.
¡Qué joya tan impresionante! ¿Es una reliquia familiar? Ethan le contó la historia del collar y los ojos de Scarlett se iluminaron con un brillo especial. Desde aquel día, algo cambió. Cada vez hablaba más del futuro, de la tradición, de lo importante que era preservar los valores familiares. Durante ese mismo periodo, Olivia empezó a trabajar en un nuevo proyecto educativo. Llegaba a casa más tarde de lo habitual y se pasaba horas hablando por teléfono con sus colegas. Ethan apenas notaba su ausencia. Estaba demasiado ocupado conciliando dos vidas. Una noche, cuando él y Olivia iban a otro acto benéfico, la ayudó a abrocharse el collar. Sus dedos temblaron ligeramente al tocar el cierre. El rostro de su mujer se reflejaba en el espejo, tranquilo, un poco distante. ¿Sabía algo? ¿Lo había adivinado? Una semana después, Scarlett habló directamente del collar por primera vez. Estaban en su piso, bebiendo vino y hablando del futuro. Si realmente vas en serio con lo nuestro, demuéstramelo. Quiero formar parte de pleno derecho de la familia Landgrave. Aceptó sin vacilar, tal vez porque estaba cansado de la doble vida, o porque Scarlett era persuasiva, o simplemente porque le parecía lo correcto en aquel momento. Aquella tarde Olivia le enseñó las nuevas fotos de la guardería. Habló de algunas técnicas, del desarrollo, del futuro de su negocio. Él asintió y sonrió mientras pensaba en regalarle el collar a Scarlett. En aquel momento le había parecido una solución sencilla, solo una joya, aunque con historia. No podía prever que resultaría ser mucho más complicado que eso. Ahora, mirando hacia atrás, se dio cuenta. El principio del fin no había llegado cuando había conocido a Scarlett. No había sido la primera vez que mintió a su mujer por llegar tarde al trabajo. Había sido mucho antes, cuando él y Olivia habían dejado de escucharse de verdad. Era por la mañana temprano cuando Scarlett se presentó en la guardería Pequeños Genios con su sobrino Michael. El niño estaba malhumorado y no se soltaba de la mano de su tía mientras caminaban por el luminoso pasillo decorado con dibujos infantiles. Olivia se reunió con ellos en su despacho, que reflejaba a la perfección el estilo de la guardería. Muebles modernos y detalles acogedores que daban a la estancia un aspecto hogareño. Sobre el escritorio había un jarrón con tulipanes amarillos. «Buenos días, señorita Morrow. He revisado la documentación de su sobrino, pero aún tengo algunas preguntas». Olivia señaló las sillas junto a la pequeña mesa para conversaciones informales. «Michael, ¿te gustaría ver nuestra sala de juegos? Ahora mismo hay una clase de robótica». El niño miró con interés la puerta, detrás de la cual se oían voces de niños. Tras un gesto de asentimiento de su tía, dejó que la maestra de parvulario le guiara. Es increíble lo rápido que los niños encuentran puntos en común entre ellos. Scarlett se sentó en una silla, colocando su bolso de diseño a su lado. Hay que tener un talento especial para dirigir una guardería. Cada uno tiene sus propios talentos. Olivia se sentó enfrente. Por ejemplo, ser capaz de dirigir con éxito campañas de relaciones públicas también requiere ciertas habilidades, especialmente en la industria de las criptomonedas. Una ligera sombra recorrió el rostro de Scarlett. Estaba claro que no esperaba que Olivia conociera su trabajo. «Sí, es un campo interesante. Por cierto, su marido me ha dicho que lleva tiempo planeando renovar la estrategia de marketing de la guardería. Quizá yo podría ayudar». «Gracias por la oferta, pero ya estamos trabajando con un especialista excelente. Hablando de Ethan, ¿cómo va vuestro proyecto conjunto?» Hubo una pausa. Scarlett ajustó lentamente la pulsera de su muñeca. «El proyecto avanza bien. Ethan es muy entusiasmado con las nuevas perspectivas». «Seguro que sí», sonrió Olivia. Siempre ha tenido facilidad para entusiasmarse con las cosas nuevas, aunque a veces esa fascinación se desvanece rápidamente. Se miraron fijamente a través de la mesa como dos espadachines antes de un duelo. Scarlett fue la primera en romper el silencio. «Sabes, Olivia,
¿Puedo llamarte por tu nombre de pila? Creo que deberíamos tener una conversación franca. Por supuesto, la franqueza es una cualidad maravillosa, especialmente cuando se trata de valores familiares. Scarlett se inclinó ligeramente hacia adelante. Te das cuenta de que algunas cosas no pueden durar para siempre, ¿verdad? A veces tienes que ser capaz de dejarlo ir. ¿De qué estás hablando exactamente? ¿Del marido o de las reliquias familiares? La sonrisa de Scarlett se volvió tensa. Sobre la realidad, Olivia. Sobre cómo algunas mujeres se sumergen demasiado en su trabajo, olvidándose de su vida personal. Y algunas se meten demasiado en la vida personal de los demás, olvidándose de la ética profesional. En ese momento, Dana se asomó al despacho. Olivia, siento molestarte, pero Michael se niega a participar en las sesiones de grupo. Está exigiendo a su tía. Enseguida voy, se levantó Scarlett. Pero nuestra conversación no ha terminado. Por supuesto que sí. Por cierto, dentro de una semana haremos una recaudación de fondos. ¿Le gustaría unirse a nosotros? Habrá mucha gente interesante. Y Ethan, por supuesto. Scarlett se congeló medio paso. Ya sabes. ¿Sobre qué exactamente? ¿Sobre tu aventura con mi marido o tus planes para el collar familiar? No soy de las que se echan atrás a mitad de camino. Scarlett se dio la vuelta. Y estoy acostumbrada a conseguir lo que quiero. Me he dado cuenta de eso, especialmente cuando se trata de propiedad ajena. La cerradura de la caja de seguridad del banco estaba rota. Lo hiciste a propósito, ¿verdad? Olivia miró a su rival con calma. No sé a qué te refieres. No tengo por costumbre forzar cerraduras. A diferencia de otros, prefiero operar al descubierto. Yo también. Así que te lo digo sin rodeos. Ethan ya no te quiere. Solo se queda por sentido del deber. ¿Y tú, por supuesto, lo aliviarás de esa carga? Es muy noble de tu parte. El llanto de Michael volvió a oírse en el pasillo. Scarlett tiró de su hombro con irritación. Tengo que irme, pero volveremos a hablar. Hablaremos, y por cierto, sobre la plaza de guardería. Me temo que no tenemos plazas disponibles para los próximos 2 años, pero puedo recomendarte otros sitios. Mientras Scarlett salía, Olivia miró por la ventana. Su rival conducía a su sobrino al coche, mirando de un lado a otro el edificio de la guardería. Algo le decía que no sería su último encuentro. Ethan llamó por la tarde. Cariño, ¿no me dijiste que Scarlett había venido con tu sobrino? ¿Debería haberlo hecho? ¿Hablamos de cada cliente potencial contigo? No, es solo que... Ella dijo que los rechazaste para un lugar. Realmente no tenemos asientos disponibles. Ya conoce nuestra política. Tras una pausa, preguntó. ¿Y esa es la única razón? ¿Debería haber otras? Por cierto, ¿has pensado en volver a buscar el collar en la caja de seguridad? Tal vez esté allí después de todo. Ethan se despidió apresuradamente, y Olivia permaneció sentada en su despacho durante largo rato, mirando el patio vacío del jardín de infancia. La primera confrontación directa había tenido lugar. Ahora tocaba esperar el siguiente movimiento. Se encontraron en un tranquilo café del centro de la ciudad, donde Olivia celebraba con un diploma rojo la exitosa graduación de la Facultad de Educación. Ethan entró para resguardarse de la lluvia y la camarera le sentó en una mesa vecina. Estaba desarrollando su primer proyecto financiero, lleno de entusiasmo y planes para el futuro. La conversación comenzó por accidente. Olivia volcó una taza de café y unas gotas cayeron sobre su traje nuevo. Ella se disculpó. Él le devolvió la broma y, de alguna manera, hablaron hasta que cerró el café. Ella le contó su sueño de abrir un inusual centro infantil donde los niños no solo jugaran, sino que se desarrollaran siguiendo una metodología especial. Él compartió sus planes de crear una empresa de inversiones. Luego, hubo largos paseos por la ciudad nocturnos, salidas al teatro, picnics en el parque. Olivia trabajaba como profesora de primaria y estaba desarrollando su propio programa educativo. Ethan la visitaba a menudo después de clase, sentado en el último pupitre,
observándola trabajar con los niños. Un día le confesó que se enamoraba de ella justo en esos momentos, cuando ella, absorta en la explicación, se olvidaba de todo en el mundo. La boda se celebró un año después. Elizabeth, la madre de Ethan, aceptó inmediatamente a Olivia. Le gustaba la seriedad y el propósito de su nuera. Pasaron la luna de miel en Europa, visitando no solo lugares de interés, sino también diversos centros educativos. Olivia estaba recogiendo ideas para un futuro proyecto. Los primeros años de matrimonio estuvieron llenos de planes y sueños. Compraron una casa con un gran jardín, el lugar perfecto para sus futuros hijos. Olivia seguía trabajando en la escuela, y por las tardes Ethan y ella discutían sus ideas para una guardería innovadora. Ethan la apoyaba en todos sus esfuerzos, la ayudaba con el plan de empresa y le presentaba a posibles inversores. Los problemas empezaron en el tercer año de matrimonio. Tras varios intentos infructuosos de quedarse embarazada, recurrieron a los médicos. Siguieron una serie de pruebas, procedimientos, esperanzas y decepciones. Olivia recordó la noche en que recibieron el veredicto final. No tendrían hijos. Ethan la cogió de la mano y le dijo que eso no cambiaba nada, que lo superarían. La depresión duró meses. Olivia dejó la escuela. Era demasiado duro ver todos los días a los hijos de otras personas. Fue entonces cuando Ethan le sugirió que retomara su viejo sueño de montar su propia guardería. Llevas muchos años alimentando esta idea. Quizá ahora sea el momento. Trabajar en el proyecto le ayudó a superar el duelo. Olivia se lanzó de cabeza a desarrollar el programa, contratar personal, encontrar locales. Ethan le ayudó con la parte financiera y utilizó sus contactos para conseguir los permisos necesarios. Cuando encontraron un edificio antiguo con un patio espacioso, fue el primero en decir que era el lugar perfecto. Pequeños Genios abrió con un formato reducido. Solo 2 grupos de 10 niños. Olivia entrevistó ella misma a los padres, seleccionó a los profesores, confeccionó el horario de las clases. Ethan pasaba a menudo por allí después del trabajo, traía algo rico para los niños y por la tarde hablaban del día anterior. Poco a poco, la guardería fue creciendo. Cada vez más, padres querían enviar a sus hijos allí. El programa funcionaba de verdad. Olivia pasaba casi todo el tiempo en el jardín, introduciendo constantemente cosas nuevas. Conocía a cada niño por su nombre, recordaba sus hábitos y rasgos de carácter. Ethan se alegraba de sus éxitos, pero cada vez llegaba más tarde al trabajo. Su propio negocio también crecía y le exigía más tiempo y atención. Sus veladas juntos se hicieron más cortas, sus conversaciones más superficiales. Seguían siendo una buena pareja, pero algo estaba cambiando sutilmente. Elizabeth fue la primera en notarlo. Un día, después de una cena familiar, detuvo a Olivia en el salón. «Cariño, estás tan absorta en tu jardín que te estás olvidando de ti misma y de Ethan». Olivia se lo había quitado de encima. Estaban bien, solo tenían mucho trabajo que hacer. En el 5º aniversario de Pequeños Genios, la guardería se había convertido en una prestigiosa institución con una larga lista de espera. Olivia ya no dirigía ella misma las clases, gestionaba una plantilla de profesores profesionales, desarrollaba nuevos programas y participaba en conferencias educativas. Para ella, no era solo un negocio, cada niño se convertía en un poco suyo. Su dormitorio y el de Ethan se estaban convirtiendo poco a poco en un almacén de juguetes educativos y material didáctico para niños. No dijo nada, solo que un día trasladó sus cosas a la habitación de invitados. «Es más cómodo cuando llego tarde del trabajo». Olivia estaba de acuerdo. A menudo se quedaba hasta tarde desarrollando nuevos programas. En algún momento empezaron a vivir vidas paralelas. Él estaba inmerso en el mundo de las finanzas y las criptomonedas, ella en el desarrollo de la guardería. Aún desayunaban juntos por la mañana, discutían los planes para el día, pero la cercanía real era cada vez menor.
Cada uno encontró un sustituto para el sueño incumplido de tener hijos. Él en su trabajo, ella en su jardín de infancia. 2 meses antes de que Olivia oyera la conversación sobre el collar, habían celebrado una década de matrimonio. Ethan le regaló unos pendientes caros y ella un reloj de coleccionista. Cenaron en un restaurante, hablando de trabajo, de planes, de conocidos comunes. Desde fuera parecían una pareja perfecta, un financiero de éxito y su elegante esposa, propietaria de una prestigiosa guardería. Nadie sabía que aquella noche habían dormido en habitaciones separadas, que por la mañana ella encontró un rastro de pintalabios ajeno en la camisa de él, pero guardó silencio, que en el bolsillo de su chaqueta había un cheque de un restaurante al que nunca habían ido, que los cimientos de su matrimonio, establecidos con tanto amor y esperanza, hacía tiempo que se habían resquebrajado. Tal vez, pensó Olivia, mirando la foto de grupo de los graduados de la guardería que colgaba en su despacho, ambos tenían la culpa de lo que había ocurrido. Cada uno había encontrado su propia manera de lidiar con el dolor de las esperanzas incumplidas, pero en el proceso se habían perdido el uno al otro. Y ahora lo único que quedaba por decidir era si intentar recoger los pedazos o dejar que todo se desmoronara por completo. El jueves por la mañana, la cocina olía a café recién hecho. Olivia estaba poniendo la mesa para desayunar cuando Ethan bajó las escaleras, como de costumbre, impecablemente vestido y con el teléfono en la mano. Últimamente consultaba los mensajes cada vez más a menudo por las mañanas, aunque antes siempre habían hablado durante el desayuno. «Cariño, ¿quieres huevos revueltos o tostadas?» «Tostadas. Tengo prisa. Reunión importante a las 9». Olivia dejó el plato delante de él, como si estuviera pensando en algo. Luego, como agitada. «Sabes, creo que he descubierto dónde está el collar». Ethan se atragantó con el café. «¿Y dónde está? ¿Dónde está?» «En casa de mis padres. ¿Recuerdas cuando mamá prometió hacerme el dobladillo del vestido azul para mañana por la noche? Creo que me dejé el collar con ellos la última vez que me probé el vestido». Untó su tostada con mermelada, observando atentamente la reacción de su marido. Intentó mantener una mirada indiferente, pero sus dedos se crisparon visiblemente. «¿Estás segura? Lo hemos buscado todo. Lo sé, se me acaba de ocurrir ahora. Pasaré esta noche a recoger el vestido y el collar. Los dejaré en mi oficina. Me cambiaré para la recepción de mañana». «¿Por qué no conduzco yo? Ya tienes bastante con los preparativos». «Gracias, cariño, pero lo haré yo misma. Mamá quiere comprobar de nuevo el ajuste del vestido. Ya la conoces, siempre encuentra algo que ajustar». El día en la guardería transcurrió con el ajetreo previo a las vacaciones. Olivia comprobaba que todo estuviera listo para la recepción. Mañana se reunirían aquí las personas más influyentes de la ciudad. Los pequeños genios eran famosos por sus eventos para recaudar fondos. Había cámaras de videovigilancia instaladas en todas las salas de la guardería, un requisito de seguridad obligatorio para los centros preescolares. Cubrían todo el espacio: salas de juego, dormitorios, pasillos, oficinas del personal, patio, entradas y salidas. El sonido de alta calidad y las imágenes nítidas permitían controlar lo que ocurría las 24 horas del día. Por la tarde, hacia las 7, Olivia llamó a su marido. «Cariño, he recogido mis cosas de casa de mis padres. Las dejaré en el jardín y luego iré directa a casa. ¿Ya estás en casa?» «Sí, acabo de llegar. ¿Estás bien?» «Por supuesto. Mamá incluso me ha dado un poco de caldo. Dice que últimamente estás un poco demacrado». En casa cenaron juntos. Ethan estaba inusualmente hablador, preguntando por los preparativos de la recepción, por los nuevos proyectos de la guardería. Olivia respondió en voz baja, pensando en lo fácil que era fingir cuando se sabía la verdad. Más tarde, en la cama, pudo oír a su marido susurrando por teléfono en el estudio. Retazos de frases llegaban al dormitorio. «Sí, se lo ha dejado en la guardería». «No, mañana es tarde.
Va a cambiarse justo antes de la recepción. Claro, deberíamos hacerlo esta noche o por la mañana. Sí, ya se nos ocurrirá algo. No pudo distinguir la segunda voz, pero estaba bastante claro quién llamaba a esas horas. Me pregunto, pensó Olivia, cómo imaginaba Scarlett su vida futura. ¿Realmente creía que un lugar en la familia Landgrave podía comprarse con un collar robado? En la oscuridad del dormitorio, Olivia sonrió. Tenían una noche y una mañana para intentar encontrar el collar, y cada movimiento que hicieran, cada palabra que dijeran sería grabada por las cámaras. Que se dieran prisa. Esta noche comenzaría la cuenta atrás de su aventura. Mientras se dormía, pensó que Ethan probablemente intentaría escabullirse por la mañana temprano. Él no sabía que ella hacía tiempo que había aprendido a despertarse con cada uno de sus movimientos. Bueno, que se fuera. Lo único que tenía que hacer era encender los monitores y ver el desenlace. El viernes empezó de forma inusual para Olivia. Por primera vez en 10 años, no fue a la guardería por la mañana temprano. En lugar de eso, se sentó en casa, en su despacho, tomando un café recién hecho y mirando fijamente la pantalla de su portátil, donde se retransmitían en tiempo real las imágenes de las cámaras de vigilancia. Ethan se había marchado al amanecer. Ella le había oído intentar vestirse en silencio y escabullirse de la casa. Incluso había dado marcha atrás con el coche para mantener el patio en silencio. Una conmovedora preocupación por su sueño. Hubo movimiento en una de las pantallas. El vigilante nocturno estaba abriendo la verja. Olivia le había advertido anoche: «Mi marido vendrá mañana por la mañana. Tiene que recoger unos papeles para la recepción. Por favor, déjele pasar». El viejo vigilante asintió comprensivo. Con los años se había acostumbrado a que la dirección llegara a veces a horas intempestivas. Además, conocía bien al señor Landgrave. A las 7 menos cuarto apareció el coche de Ethan en el aparcamiento. Scarlett llegó 5 minutos después, aparcado un poco más lejos, como si no quisiera que sus coches estuvieran uno al lado del otro. Olivia observó que la amante de su marido tenía un aspecto impecable, incluso a esas horas tan tempranas. Traje estricto, peinado, tacones. La cámara de la entrada del servicio mostró cómo se habían conocido, sin abrazos ni besos, con un apretón de manos puramente profesional. Estaban discutiendo algo. Scarlett gesticulaba enérgicamente. El sonido era un poco apagado, pero las palabras se distinguían claramente. ¿Seguro que lo dejó aquí? Sí, llamó ayer. Dijo que había dejado la bolsa esta tarde. ¿Y la alarma? Tengo las llaves y el código. Ayudé a organizar la seguridad cuando se inauguró el jardín. Entraron en el edificio. Las cámaras mostraron su recorrido por los pasillos en secuencia, apresurados, un poco nerviosos. En el crepúsculo previo al amanecer, el jardín de infancia parecía inusualmente tranquilo y vacío. En el despacho, lo primero a lo que se apresuraron fue a buscar la bolsa. Olivia la había dejado en un lugar visible, azul, de viaje, con el borde de su vestido de noche sobresaliendo. Ethan la abrió con cuidado. Scarlett miraba impaciente por encima de su hombro. «Aquí solo hay un vestido y un neceser de maquillaje». Scarlett sonaba molesta. «¿Dónde lo habrá escondido?» Empezaron a registrar metódicamente el estudio. Scarlett revisó los cajones del escritorio. Ethan se hizo cargo de los armarios. Los movimientos se hicieron cada vez más frenéticos. «En la caja fuerte», dijo finalmente Ethan. «Debería estar ahí. ¿Conoces el código?» «La fecha de nuestra boda. Ella siempre lo usa». Olivia negó con la cabeza. Había cambiado el código hacía un mes. Era interesante verlos probar todas las combinaciones posibles de fechas. «¿Quizás ya lo descubrió?» Scarlett se arregló nerviosamente el pelo. ¿Tal vez es una trampa? No, es demasiado ingenua para juegos así. Se está asegurando demasiado. Después de todo, las joyas son caras. La búsqueda continuó.
Revisaron todos los rincones de la oficina y luego se dirigieron a la recepción. Las cámaras grababan impasibles sus acciones, cada vez más desesperadas y frenéticas. «Tiempo», dijo finalmente Scarlett. «El personal empezará a llegar pronto». «Espera, tiene que haber algún tipo de escondite». «Ethan, tenemos que irnos. Podemos intentarlo esta noche, durante la recepción». «No, será tarde esta noche. Lo pondrá justo antes de que empiece». Discutieron durante unos minutos más. El coche del chef ya había aparecido en el aparcamiento. Pronto empezarían a traer la comida para el buffet de la noche. Olivia terminó su café mientras los veía salir apresuradamente del edificio. Scarlett subió a su coche y se marchó primero. Ethan la siguió. A las 8:45 sonó el teléfono en el despacho de Olivia. «Buenos días, cariño. ¿Ya estás en el jardín?» «No, he decidido trabajar desde casa. Iré a la hora de comer. Tengo que comprobar los últimos preparativos para esta noche». «Por supuesto. ¿Nos vemos esta noche?» «Lo haré, cariño». Olivia apagó el portátil. La primera parte del plan había salido a la perfección. Ahora solo quedaba esperar a esta noche y darles un verdadero espectáculo. El acto benéfico en Little Geniuses estaba saliendo a la perfección. Olivia recibió a los invitados con un elegante vestido azul, y el collar familiar de los Landgrave complementaba el look a la perfección. Notó las miradas ansiosas de Ethan a su cuello. Se cuidaba de hacerse el interesante, pero cada vez estaba más nervioso. Scarlett apareció en mitad de la velada. Representaba a una agencia de relaciones públicas que trabajaba con algunos de los patrocinadores de la guardería. Cuando vio el collar, se puso pálida y casi se le cae la copa de champán. Olivia brilló. Hizo una presentación del nuevo programa educativo, habló con los invitados y recibió felicitaciones por el éxito de la guardería. Todo ese tiempo sintió 2 miradas clavadas en ella. Era como si hubiera rejuvenecido 10 años y volviera a ser la mujer segura de sí misma que un día conquistó el corazón de Ethan. Al terminar la recepción, cuando los últimos invitados se habían marchado, Olivia envió un mensaje a su marido. «Cariño, ¿vamos a cenar a la Mer? Quiero celebrar el éxito de la velada». En el restaurante, cogieron su mesa favorita junto a la ventana. Olivia pidió el vino que habían tomado en su primera cena juntos. Ethan estaba visiblemente nervioso. Toda la noche su teléfono había estado a reventar de mensajes que había intentado leer discretamente. «Sabes, cariño», Olivia sacó una tableta de su bolso. «Tenemos un excelente sistema de CCTV en el jardín, grabaciones de muy alta calidad, con buen sonido. ¿Te gustaría verlo?» Ethan se quedó helado con el vaso en la mano. En la pantalla de la tableta apareció una imagen nítida. Él y Scarlett entrando en el edificio de la guardería a primera hora de la mañana. Olivia... «Espera, ahora se pone más interesante. Aquí estás registrando mi despacho, y aquí estás intentando abrir la caja fuerte. Por cierto, cambié el código hace mucho tiempo. La fecha de nuestra boda ya no encaja». Hablaba con calma, incluso con una leve sonrisa, como si estuviera hablando del tiempo o de una nueva película. Ethan se puso pálido. Gotas de sudor aparecieron en su frente. «¿Puedo explicarlo?» «Claro que puedes. Como explicar por qué decidiste darle el collar familiar a tu amante, o dime cuánto tiempo llevas planeando esta actuación». El camarero trajo la comida caliente. Olivia le dio las gracias con una sonrisa impecablemente educada y continuó. «¿Sabes qué es lo gracioso? Tenías razón. Me he dejado llevar demasiado por el trabajo, pero por eso tengo un gran sistema de seguridad. Cada movimiento que haces, cada palabra que dices, queda grabada. ¿Quieres oír lo que dijiste sobre mi ingenuidad?» Ethan apartó el plato. Estaba claro que no le apetecía comer. «¿Qué vas a hacer?» «Oh, ya lo he hecho todo. Mi abogado tiene una copia de la cinta. Creo que a tus socios les interesará saber cómo intentaste robar la joya de la familia. O quizá tu madre querrá ver cómo manejas las reliquias familiares». «Olivia, por favor,
Sabes, incluso te estoy agradecida. Bebió un sorbo de vino. Los últimos años he vivido como si estuviera en la niebla, y ahora todo se ha vuelto tan claro. Por cierto, no te preocupes por Scarlett. Estoy segura de que enseguida encontrará otro propósito. Es una chica orientada a objetivos después de todo. Olivia colocó un pendrive sobre la mesa. Aquí tienes una copia de la grabación. Puedes verla cuando quieras, es muy informativa. Tendré el piso libre a finales de semana. Y sí, me quedaré con el collar. Me lo dio tu madre, no tus amantes. Se levantó y se ajustó el collar al cuello. Pon la cuenta en tu tarjeta. Después de todo, has arruinado 10 años de mi vida, cenar a tu costa es lo menos que puedes hacer. Mientras salía del restaurante, oyó sonar su teléfono. Probablemente Scarlett, preocupada por qué no contestaba a sus mensajes. Bueno, que se preocupen juntas ahora. En el coche, Olivia miró su reflejo en el espejo retrovisor. Los zafiros de su collar brillaban a la luz de las farolas. ¿Qué diría Elizabeth si supiera cómo había protegido su nuera una reliquia familiar? Probablemente lo aprobaría. Al fin y al cabo, las mujeres de la familia Landgrave siempre habían sido guardianas de las tradiciones, incluso si tenían que defenderlas contra sus propios maridos. El lunes, Olivia se reunió con Jessica Bernstein, una de las mejores abogadas de divorcios de la ciudad. En un luminoso despacho de la 20ª planta del centro de negocios, estaban revisando las grabaciones de las cámaras de seguridad. Con estas pruebas, el caso no será difícil. Jessica hizo una pausa en su ojeada. ¿Pero estás segura de que quieres utilizarlas? Podría hacerse público. Solo si Ethan se resiste. Por ahora, tratemos de resolver esto pacíficamente. El divorcio no fue tan sencillo como Olivia había previsto. Ethan se negó a firmar los papeles, alegando que todo había sido un malentendido. Intentó ponerse en contacto con ella a través de amigos comunes, envió flores a la guardería, dejó largos mensajes en el contestador. Al mismo tiempo, Olivia estaba ocupada ampliando su negocio. Durante un acto benéfico, Robert Campbell, propietario de una gran empresa de construcción, le propuso abrir una sucursal de Pequeños Genios en un nuevo barrio de prestigio. Sus nietos iban a la guardería y estaba impresionado con los resultados del programa educativo. El miércoles, Elizabeth llamó. Al parecer, Ethan le había contado a su madre su versión de los hechos. «Cariño, quizá deberías hablar. Todo matrimonio tiene sus dificultades. Elizabeth, tu hijo intentó robar el collar familiar para dárselo a su amante. ¿De verdad consideras eso una dificultad matrimonial normal?» Se hizo el silencio en el teléfono. Una semana después, se celebró la primera vista judicial. Ethan acudió con un costoso abogado que enseguida empezó a hablar de falta de comunicación y decisiones precipitadas. Olivia encendió la cinta en silencio. Cuando la pantalla mostró imágenes de Ethan y Scarlett intentando abrir la caja fuerte mientras discutían la cesión del collar, su abogado se puso pálido. El juicio se aplazó. Ethan pidió tiempo para negociar con su cliente. Después del juicio, intentó hablar con Olivia, pero ella subió al coche y se marchó para reunirse con un arquitecto y discutir el diseño de un nuevo edificio para la sucursal. Por la noche, Miranda Holt llamó. ¿Has oído las noticias? Scarlett ha dimitido de la agencia. Dicen que la vieron en el aeropuerto con un billete a Los Ángeles. La sociedad laica se dividió en dos bandos. Algunos condenaban a Olivia por ser demasiado dura, otros admiraban su frialdad. Sin embargo, ella no iba a cotillear. El trabajo en un nuevo proyecto exigía dedicación plena. Sus padres apoyan su decisión. Su padre solo le preguntó si estaba segura. Su madre la abrazó en silencio y le ofreció quedarse con ellos hasta que terminara el proceso de divorcio. Olivia se negó y alquiló un piso cerca de la guardería. Recibió el apoyo inesperado de sus socios. Al enterarse del divorcio, muchos decidieron invertir en la expansión del negocio.
Era como si su determinación en la vida personal les diera confianza en sus habilidades empresariales. La segunda guardería requería mucha atención. Olivia se sumergió de lleno en su trabajo: seleccionar al personal, adaptar el programa, coordinar el diseño de los locales. Le ayudaba a no pensar en las próximas vistas judiciales y en las inevitables reuniones con Ethan. El viernes, Jessica anunció que Ethan había llegado a un acuerdo. No impugnará el divorcio ni reclamará el negocio si Olivia no utiliza las grabaciones públicamente. No teme tanto la publicidad como la reacción de los socios, explicó Jessica. Una historia sobre el intento de robar una reliquia familiar podría dañar seriamente su reputación en los círculos empresariales. Olivia estuvo de acuerdo. Ella tampoco quería un escándalo público. Además, Elizabeth no se merecía un golpe así. Su suegra siempre la había tratado bien y Olivia no quería causarle más dolor. Por la tarde, permaneció sentada largo rato en el despacho vacío de la nueva guardería. Las paredes aún olían a pintura fresca y en un rincón había cajas de juguetes sin abrir. El primer lote de muebles llegaba mañana. En el teléfono apareció un mensaje de Ethan. «Lo siento, lo he estropeado». Olivia no se molestó en contestar. Algunas cosas realmente no podían arreglarse, solo podías dejarlas ir y empezar de nuevo. El otoño había sido inusualmente cálido este año. Las últimas rosas seguían floreciendo en el parque de la nueva sucursal de los Pequeños Genios y los arces empezaban a cambiar de color. Olivia estaba de pie junto a la ventana de su despacho, observando a los niños jugar en el patio. La segunda guardería había tenido más éxito que la primera. Un barrio nuevo, ideas nuevas, personal cuidadosamente seleccionado. Todo funcionaba como una máquina bien engrasada. La lista de espera se alargaba 3 años. Un golpe en la puerta interrumpió sus cavilaciones. Dana entró en el despacho. Tras divorciarse, había aceptado hacerse cargo de la primera guardería mientras Olivia trabajaba en el desarrollo de la nueva sucursal. Ha llamado Elizabeth Landgrave. Quiere conocerte. Solo se habían visto un par de veces en el último año, en actos sociales en los que se habían saludado cortésmente e intercambiado frases sin sentido. Pero ayer, Olivia se había enterado de la noticia. Michael, el hermano pequeño de Ethan, estaba prometido con la hija de un famoso juez. Vale, invítala a salir mañana. Elizabeth apareció exactamente a la hora acordada. Seguía tan elegante como siempre, con una postura perfecta y una mirada atenta. Olivia le ofreció un té. «Estás preciosa». Elizabeth miró a su alrededor. «Y el nuevo jardín es maravilloso. Me han hablado muy bien de él». «Gracias. Hemos intentado crear algo especial». Hablaron del tiempo, de los nuevos programas educativos, de las últimas noticias de la ciudad. Finalmente, Elizabeth llegó al punto principal. ¿Te habrás enterado del compromiso de Michael? Sí, enhorabuena. Dicen que Emily es una chica encantadora, muy digna, de buena familia, inteligente, con una buena educación. Elizabeth se quedó callada un momento. «Sabes, he estado pensando en esto durante mucho tiempo, sobre la tradición, sobre los valores familiares, sobre lo fácil que es destruir las cosas y lo difícil que es conservarlas». Olivia esperó en silencio a que continuara. «Quería hablarte del collar. Es tuyo. Yo te lo di, y tú has demostrado ser digna de él. Pero, ¿quizás algún día se lo darás a Emily?» «Ahora no, por supuesto. Cuando creas que ha llegado el momento». Se hizo el silencio en el estudio, solo roto por las voces de los niños del patio. «Yo también lo he pensado mucho», respondió Olivia. «Un collar no es solo una joya, es un símbolo de continuidad, de confianza, de respeto a la tradición. Lo conservaré y, cuando llegue el momento, se lo pasaré a alguien que realmente comprenda su valor». Elizabeth asintió, ocultando una sonrisa. Más tarde, después de despedir a su suegra, Olivia sacó la carpeta del correo matutino.
Entre las cartas de negocios había una invitación a la inauguración de una nueva galería. La vida social de la ciudad no se había detenido. Hacía un año, las cosas habían sido diferentes. Ethan se había trasladado a Seattle, donde había abierto una nueva oficina para su empresa. Decían que le iba bien, aunque algunos socios se negaban a cooperar. Los rumores tienen una forma de propagarse. Apenas se sabía nada de Scarlett. Alguien dijo que había intentado hacer carrera en Los Ángeles, alguien afirmó haberla visto en Chicago, pero ya no importaba. Aquella noche, preparándose para volver a casa, Olivia sacó la caja del collar de la caja fuerte. El zafiro seguía brillando profundamente rodeado de diamantes. Guardaba tantas historias, felices y amargas, de amor y traición, de fuerza y debilidad. Imaginó que algún día contaría esas historias al nuevo guardián de la reliquia familiar. Sobre Grace Landgrave, que empeñó el collar para salvar el negocio familiar. Margaret, que apoyó a su marido durante los difíciles años de la posguerra. Elizabeth, que mantuvo su dignidad incluso cuando su hijo traicionó los valores familiares. O tal vez cuente su propia historia, sobre cómo a veces hay que perder algo valioso para ganar algo más importante. Sobre cómo la tradición no vive en las cosas, sino en las acciones de las personas. El teléfono sonó en la mesa. El arquitecto había enviado nuevos bocetos para la tercera sucursal de Pequeños Genios. La vida siguió, trayendo nuevos retos y nuevas oportunidades, y el collar esperará su momento, guardando las historias del pasado y la promesa del futuro.